Hola, soy Aneiri Boyer Carrera y hoy les hablaré sobre sujetos del procedimiento administrativo. Para ello, vamos a recurrir al texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el llamado TUBO-LEPAG, en cuyo artículo 61 define quiénes son estos sujetos del procedimiento, quiénes son las partes de un procedimiento administrativo, y estas son el administrado y la autoridad administrativa. ¿Quiénes son los administrados? Se refiere a ellos como la persona natural o jurídica que cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo. Vamos a ver con más calma a qué se refiere esto. Pero, digamos, no solamente los sujetos de derecho privado pueden ser administrados, es lo interesante de la norma, sino también reconoce a las propias organizaciones administrativas como que pueden estar en condiciones de ser administrados, ¿no? Por ejemplo, cuando el Ministerio de Cultura y un servidor público recurren ante el Tribunal del Servicio Civil porque el servidor público está impugnando una decisión del Ministerio de Cultura como autoridad administrativa, ¿no? Recurren en materia de gestión de recursos humanos, perdón. Entonces recurren ante el Tribunal del Servicio Civil y en ese procedimiento concreto el Ministerio de Cultura estaría recurriendo como un administrado, ¿no? Y el Tribunal de Servicio Civil sería la autoridad administrativa. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la diferencia? Ambos son organizaciones administrativas, es cierto, pero en ese supuesto el Tribunal del Servicio Civil va a emitir una decisión o va a emitir un acto administrativo o una manifestación de poder público que va a crear, va a modificar o va a revocar alguna situación jurídica del Ministerio de Cultura en su calidad de administrado. Entonces, repito, no cualquier organización administrativa que participe en un procedimiento participa como autoridad administrativa. Habrá que evaluar o analizar si es que esa organización pública emitirá actos de poder público o no. Y en ese sentido, siendo un administrado, como reza el resto del artículo, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados. Ahora, cuando hablamos de la autoridad administrativa, estamos hablando de la gente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. Esto es interesante porque en la práctica lo que dice, o sea, digamos, aborda dos cosas principalmente, creo yo, ¿no? En primer lugar, en que existen numerosas modalidades a través del cual las personas que trabajan al servicio del Estado se vinculan con él. Distintas modalidades, distintos contratos de locación de servicios, contratos administrativos de servicios, los contratos laborales tipo régimen 728, o son servidores de planilla vía carrera administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, claro, aquí lo que está haciendo la norma es señalar, si hay una persona que actúa en representación de la administración pública, no importa cuál sea el régimen jurídico por el cual se ha vinculado, entonces es autoridad administrativa. ¿De acuerdo? Eso como una primera reflexión al respecto. En segundo lugar, la segunda reflexión tiene que ver pues que esta persona va a ejercer potestades públicas, lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Si ejerce potestades públicas, si adopta decisiones o manifestaciones de este poder público, entonces es autoridad administrativa. Y tercero, si es que estas conducen, digamos, no importa en qué etapa del procedimiento participan, si tienen facultades expresas, si tienen competencias para poder formar parte de este procedimiento, ya sea que emiten un informe jurídico, ya sea que tomen una decisión, digamos, cualquier tipo de facultad que puedan tener durante el procedimiento, entonces será autoridad administrativa. Entonces este concepto es un poquito más omnicomprensivo, digamos, es mucho más amplio, perdón, que no solamente se refiere a la autoridad que va a emitir el acto administrativo que pone fin al procedimiento, no. Esta concepción de autoridad administrativa se refiere a toda aquella que de alguna u otra forma tiene competencias expresas para participar en el procedimiento, emitiendo actos de poder público, ¿de acuerdo? O ejerciendo potestades públicas. Bien, entonces, si esto tuviésemos que sintetizarlo,
en cuadros lo podríamos ver de esta manera, ¿no? Por un lado tenemos el administrado que participa en un procedimiento administrativo que está premunido de derechos y deberes que están reconocidos en el propio tubo LEPAJ, ¿no? Deberes como, por ejemplo, la buena fe procedimental, ¿no? Que se va a presumir que todos los actos que adopte, que los documentos que presente a lo largo del procedimiento son conforme a ley, son lícitos. Y derechos como, por ejemplo, el acceso libre al expediente durante todo el procedimiento, ¿no? Ahora, en el caso de la autoridad administrativa estamos hablando que es quien ejerce potestad pública, ¿no? Y esta autoridad administrativa puede ser unipersonal o colegiada, es decir, el órgano decisor o el órgano que va a emitir algún tipo de opinión o que va a conducir la instrucción del procedimiento o que va a conducir alguna de las etapas del procedimiento, sus titular puede ser una sola persona o puede ser varias personas, ¿no? 4, 5, 3, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una sola persona, la titularidad es individual o unipersonal, y cuando estamos hablando de 2 o más, estamos hablando de una titularidad colegiada, ¿no? Por ejemplo, los consejos directivos, por ejemplo, los tribunales administrativos, todos ellos son ejemplos de autoridades colegiadas. Y lo interesante aquí es, o la gran diferencia aquí, es que cuando evaluemos su competencia para participar en los procedimientos administrativos, tendremos que evaluar pues, la forma como deliberan, las reglas para la toma de acuerdos, la regla para la toma de decisiones, la regla de asistencia, la regla de quórum, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, si puntualizamos un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de administrado, estamos hablando de una persona natural o jurídica, ¿ya? O de un colectivo de personas, ¿no? Por ejemplo, un sindicato, ¿ya? Que tiene derechos o intereses legítimos para participar en un procedimiento, ya sea que inicien ellos mismos el procedimiento, ya sea que inicien el procedimiento o que sin haber iniciado pueden resultar afectados por la decisión adoptada. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, derechos, por ejemplo, libertad de empresa, quien concurre ante la administración y solicita una licencia de funcionamiento, ¿no? Para un local comercial. Por ejemplo, derecho a expectativa a la pensión. Recurro yo como persona jubilada, no, digamos que yo ya estoy dentro de los requisitos ante la ONP para que me confiera mi derecho a la pensión, ¿no? Acceso a la información, y así varios derechos que podríamos ir identificando, ¿no? Intereses legítimos, cuando yo considero que la decisión de la administración, digamos, me encuentro interesado, tengo la posibilidad de poder participar, formar parte de las decisiones de la administración. Por ejemplo, cuando la administración pública convoca un concurso, ¿no? A un concurso para prestar el servicio de fotocopiadoras, específicamente en el Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, si yo tengo una empresa de fotocopiadoras grande y cumplo con las condiciones, definitivamente tendré un interés legítimo de poder participar. No tengo derecho a participar, sino que tengo un interés legítimo en la medida que yo reúno las condiciones para. Y tampoco tendré, y menos aún tendré el derecho a que me declaren ganador. Eso será si es que al final pues resulta siendo la mejor oferta del concurso, ¿no? Entonces eso en relación a derechos o intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos, ¿no? Entonces puedo ver ocurrido, o mejor dicho, a ver, premisa número 1, la administración pública está en la obligación de poder llamar o poder convocar a todos aquellos que tengan derechos o intereses legítimos. Pero sin embargo podría habérsele olvidado a alguien, podría habérsele pasado, ¿no? Y no haberlo hecho. Entonces, en ese sentido, un tercero que considere que tiene derechos e intereses legítimos podría concurrir al procedimiento, solicitar a la administración que lo incorpore al procedimiento. Un ejemplo de interés general, ¿no? Es a través de las denuncias, ¿no? Las llamadas denuncias administrativas, a través de los cuales los administrados se convierten en terceros colaboradores de la administración. Es decir, el administrado no se convierte en parte del procedimiento, técnicamente, sino que colabora con la administración pública para que la administración pública adopte decisiones en aras de tutelar los intereses generales. Entonces, pues, por ejemplo, cuando se denuncia a un funcionario por corrupción, ¿no? Entonces se denuncia ante la entidad, se denuncia ante Contraloría, se denuncia ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, y, digamos, el denunciante simplemente colaboró con la administración para que la administración pueda defender el patrimonio del Estado.
¿no? O, por ejemplo, si es que nos ponemos de acuerdo y denunciamos que una empresa que está demandando gases tóxicos al medio ambiente sin contar con licencia para ello, ¿no? Entonces, soy colaboradora de la administración, le digo administración, mira, verifica y de ser el caso sanciona porque esto está afectando incluso mi salud, ¿no? No solamente el medio ambiente, sino la salud de todos los que vivimos aquí, ¿no? Estamos ahí hablando de intereses generales. Y el denunciado, perdón, el denunciante, repito, no se convierte en parte del procedimiento. Entonces, los administrados también pueden participar en audiencias públicas, también participan en los procedimientos administrativos a través de audiencias públicas. Ello siempre y cuando se encuentre específicamente normado, digamos, es obligatoria la convocatoria de audiencia pública si es que el procedimiento así lo exige, ¿no? Por norma expresa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del desarrollo, o mejor dicho, del otorgamiento de un título habilitante para el desarrollo de actividades extractivas, ¿no? Entonces, ese tipo de procedimientos, por ejemplo, reúnen dentro de sus condiciones la etapa o una fase en la cual se convoca audiencia pública a las comunidades nativas o a las personas que se puedan ver afectadas por la concesión de este título habilitante, ¿no? Entonces, estamos hablando de procedimientos en los cuales, si seguimos un poco el hilo de la norma, se puedan afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponde a personas indeterminadas, como por ejemplo en materia medioambiental, ahorro público, valores culturales, históricos, derechos del consumidor, planeamiento urbano, zonificación, etc., ¿no? Por eso, por ejemplo, ustedes también encuentran a veces en sus distritos así avisos enormes de la municipalidad convocándoles a audiencia pública para poder elaborar el presupuesto participativo, ¿no? Porque es un mandato del normativo a las municipalidades que convoquen a los vecinos y vecinas para poder orientar el gasto público, ¿no? Entonces eso son el 192 del tubo LEPAG. ¿Qué más tenemos? Si vemos algunas características en relación a la autoridad administrativa, lo primero que tenemos que recordar es, o mejor dicho, lo que se tiene que evaluar en apretada síntesis en relación a la autoridad administrativa es la competencia, ¿no? Es la competencia y si está en condiciones para ejercerla, ¿no? Por ejemplo, si es en ese sentido, perdón, si es titular de la competencia por razón de la materia, del territorio, del grado o nivel o de la temporalidad, ¿no? O también, ¿qué más se tiene que evaluar? Se tiene que evaluar que en principio si al interior de una entidad pública, ¿no? Las competencias no son claras, la atribución de las competencias no ha sido muy clara, ¿no? Y yo soy un administrado, digo, acaba de salir una norma, me está confiriendo un derecho, quiero ir al ministerio Y para poder solicitarlo, pero el ministerio no podría decirme, mira, mientras no cambiemos nuestra norma interna, mientras no se asigne expresamente esa competencia, no te podemos atender. Eso no es posible, ¿de acuerdo? Entonces, al interior de las entidades públicas se presumirá que la competencia es desconcentrada, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy solicitando al Ministerio de Pesquería un permiso para hacer una labor extractiva de un recurso hidrobiológico, ¿no? Un tipo de pez que acaba de aparecer en el sur del país, ¿no? Probablemente derivarán, a pesar de que no esté establecido quién tendría que hacerlo, porque es un recurso nuevo que apareció en el Estado peruano, ¿no? en el territorio peruano, perdón, entonces probablemente eso sea derivado a la Dirección General de Extracción, ¿no? Porque es la dirección, el órgano competente para evaluar este tipo de situaciones, este tipo de pedidos respecto a otros recursos hidrobiológicos, ¿no? Siempre se presume la competencia desconcentrada o la que tiene más afinidad, o el órgano que tiene más afinidad a lo solicitado, ¿no? Las competencias además son irrenunciables, ¿no? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La competencia por parte de la autoridad administrativa es irrenunciable. Puede ser trasladable si esta no fuera esencial, a través de los mecanismos de cambios de competencia, ¿no? Como es la delegación de funciones, la vocación, el cargo de gestión, la delegación de firma, la suplencia, la desconcentración, ¿no? Pero en principio, repito, la titularidad es irrenunciable, ¿no? La administración pública no puede, digamos, excusarse de atender, o mejor dicho, de ejercer sus poderes públicos, sus potestades, en relación a aquellas competencias que le han sido atribuidas expresamente por el legislador. Entonces, un órgano dejará de ser competente o su competencia cambiará
si expresamente a través de una norma o de un acto administrativo, dependiendo cuáles serán las exigencias de los mecanismos de cambio de competencia, solamente si existe un mecanismo específico, concreto, expreso, es cuando es posible asumir el cambio de la competencia. Por ejemplo, si la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo tiene órganos desconcentrados en Ayacucho, en varias regiones del país, ¿no? Pero el órgano desconcentrado de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, digamos, puede operar en nombre de la Defensoría del Pueblo y ejerciendo algunas competencias que han sido atribuidas expresamente a la sede central de la Defensoría del Pueblo, porque existe una norma expresa que declara que la Defensoría del Pueblo se va a desconcentrar, ¿ya? O como ocurre con las salas de protección al consumidor del Indecopi, ¿no? Por ejemplo, que se encuentran localizadas geográficamente en varios lugares del país, ¿no? ¿Qué más? Y lo que les decía finalmente, ¿no? Los posibles problemas para el ejercicio de la competencia. Es decir, el conflicto de competencias, ¿no? Es decir, cuando dos autoridades se atribuyen la titularidad sobre una competencia, por ejemplo, dos municipalidades respecto de un mercado de abastos, ¿no? ¿Quién va a gestionar un mercado de abastos? ¿No? Ejemplo de ello. O un conflicto de competencias de carácter negativo. Imaginemos que estas mismas municipalidades señalan: ni tú ni yo, este mercado de abastos es tan problemático, nadie se declara como competente para, ¿no? Las normas también establecen mecanismos expresos para poder resolver estos casos de conflicto de competencias. En el ejemplo que les he dado, entre municipalidades, pues es el Tribunal Constitucional, en la medida que son organismos constitucionales autónomos, ¿no? Que es un nivel de gobierno y, digamos, un conflicto de competencia allí, de acuerdo al 200 de la Constitución, lo resuelve el Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué pasa cuando son entidades públicas del Poder Ejecutivo? ¿Qué pasa cuando son órganos al interior de una propia entidad pública? El TUO LEPAG también establece las salidas para poder resolver este tipo de conflicto de competencia, ¿ya? Básicamente tiene que ver con la autoridad inmediata superior, ¿no? O mejor dicho, tiene un anclaje en el principio de jerarquía o en el principio de competencia sectorial. Lo podemos conversar más adelante en clase para poder esclarecer este punto. El tema es que los caminos para poder resolver estos conflictos de competencias están contenidos en las propias normas, ¿no? Y en segundo lugar, los conflictos de interés, ¿no? Los llamadas causales de abstención o causales de recusación. Es decir, la premisa es que los servidores públicos o las autoridades administrativas, siguiendo esta categoría conceptual, las autoridades administrativas tienen que ser neutrales, tienen que ser objetivas cuando tomen sus decisiones, cuando emitan actos jurídicos para el procedimiento, no sé, pues informes técnicos, ¿no? Informes técnicos sobre cómo se tiene que cobrar un arancel, por ejemplo, informes técnicos sobre qué cosa es un consumidor razonable, ¿no? En el caso del Indecopi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en todos estos casos donde la administración pública está emitiendo actos jurídicos durante el procedimiento o al concluir el procedimiento, el acto administrativo definitivo, se presume, digamos, se aspira a que esta autoridad administrativa sea neutral, ¿no? Sea objetiva. Sus decisiones se encuentren adscritas, o digamos, vinculadas positivamente al ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que si partimos de que la competencia es irrenunciable, la autoridad administrativa puede exceptuarse de ejercer su competencia si es que incurriese en algún tipo de conflicto de interés, ¿no? La norma da salidas para que la autoridad administrativa esté en condiciones de abstenerse, perdón, ¿no? De abstenerse. Como por ejemplo, si es que en el procedimiento administrativo, pues no sé, pues concurre un cuñado de la autoridad administrativa que tiene que resolver, la autoridad administrativa en ese caso tiene el deber de solicitar su abstención, ¿no? Que su superior jerárquico declare su abstención y que nombre a otro servidor público, a otra autoridad que ejercerá como autoridad administrativa en ese procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, repito, estas son causales de abstención, que son como 6 aproximadamente,
y todas ellas redundan en el denominado conflicto de interés, ¿no? Cuando hay vínculos familiares, cuando hay vínculos de afinidad, cuando ha habido algún tipo de vínculo laboral, ¿no? En los años, en el año anterior, ¿no? En un tiempo. Pero, digamos, hay una última cláusula que es muy curiosa y lo podrán revisar en el TULE Paz, que es una suerte de cajón desastre, ¿no? El llamado decoro, ¿no? Cuando no se incurre en ninguna de las anteriores, pero hay algo ha ocurrido, algo especial, una relación entre la autoridad administrativa y el administrado que le impide poder resolver en ese caso concreto con neutralidad, ¿no? Pero ojo, el administrado, repito, el punto de partida, recordarán, es que la competencia es irrenunciable, el administrado siempre tendrá que fundamentar, perdón, la autoridad administrativa siempre tendrá que fundamentar las razones por las cuales solicita apartarse de la competencia, de sus competencias o de eximirse de sus competencias en un caso concreto. ¿De acuerdo? Y ojo, voy cerrando, digamos, esta suerte de abstención, o en caso de la autoridad administrativa no se abstiene, el administrado podría solicitar su recusación, ¿no? Estas causales son expresas, son taxativas, y para poder alegar alguna de estas causales, la autoridad administrativa tiene que fundamentarlas debidamente. Y esto es en síntesis lo que quería compartir con ustedes, y esto es básicamente un poco la síntesis de qué es lo que nos trae la norma en relación a los administrados y la autoridad administrativa, que ya lo conversé con ustedes, pero en apretada síntesis esto es lo que tendríamos que reflexionar en relación a los sujetos del procedimiento administrativo. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.